Gracias, Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios está con nosotros? Todos. Este no va a ser la prédica, pero algo que venía yo oyendo en el camino, me gustó mucho lo que dijo cuando Jesucristo iba en el camino, y dice que Zaqueo estaba arriba del árbol. Y dice que Jesús le dijo: Zaqueo, bájate, dice, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Dice, pero date prisa, pues nosotros no estamos aquí por nomás. Dios nos dijo: vengan, porque hoy voy a estar en la casa de ustedes, en cada uno de sus corazones. Y Cristo va a estar en el corazón de cada uno de nosotros. Lo mismo pasa con las primicias. Cuando nosotros traemos las primicias, Dios no le interesa tanto lo que tú traes, sino el corazón con que lo traes. Dios quiere que tú traigas un corazón limpio, para que Él pueda ver con agrado todo lo que tú le ofreces. No importa que tú le des más que todos, pero si tú le das con todo tu corazón, así puedas traer lo más mínimo, el Señor lo va a mirar con mucho más amor. Amén. El Señor requiere obediencia. La prédica de hoy es de eso, de obediencia, de que nos limpiemos de todo. El limpiarnos no significa que te vayas y te bañes porque hueles mal, no, sino que te despojes de todo lo que no te edifica. Porque dice la palabra de Dios que Satanás tiene un reino, y también Dios tiene un reino. Y cuando nosotros le clamamos a Dios para decirle: venga a tu reino, es porque de verdad estamos deseando que venga su reino con nosotros. Pero para eso necesitamos obedecer. La palabra de Dios que hoy vamos a leer está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel 13:11. Pero pónganlo ahí, pero hay un capítulo ahorita y un versículo donde está pequeño, ese no lo pongan. Yo creo que muchos lo conocen, que está en Marcos 1:15, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos realmente creemos en el Evangelio? No me lo tienen que decir, solamente examínense ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes de verdad creen en el Evangelio y anhelan que venga el reino de los cielos? Porque el reino de Satanás está aquí. Y creo que muchos anhelan más el reino de Satanás que el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen y no obedecen lo que Dios les pide. Hablan, obedecen y hacen más lo que su cuerpo carnal les pide. En la tierra hay demasiadas cosas el cual tú puedes complacer tu cuerpo carnal, pero Dios no quiere eso, porque dice que todo esto es pasajero, pero lo espiritual es por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo para con Dios. Y Dios no es tu enemigo se llama diablo y Satanás, que él engaña y destruye a todo lo que se le pone enfrente. Por eso el diablo dice que su reino está establecido aquí. Vamos a hablar de la idolatría, pero la idolatría no es exactamente un mono o algo que adoran, como los católicos que adoran, no. Estamos hablando muchas veces de que se pasan más tiempo en el celular, de que tienen más actividades carnales, en lugar de tener más actividades espirituales. Su palabra de Dios dice que Él busca verdaderos adoradores, que lo amen en espíritu y en verdad. Pero Él quiere obediencia. Más al ratito vamos a leer un capítulo de lo que dice el Señor, de lo que Samuel le dice a Saúl, de lo que Dios le agrada más, un poquito más. Dice su palabra en 1 Samuel 13:11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije en el 12:
me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos esperar. Dios quiere que esperes. Dice en el libro de los Salmos, espera pacientemente en Jehová y Él hará. Pero muchas veces creemos, fíjense lo que pasa aquí. Muchas veces nosotros decimos, bueno, en tal fecha queremos que esto se haga. Como si realmente nosotros somos dignos de que esa fecha llegue y se cumpla. Cuando nosotros ni siquiera cumplimos en venir todo el tiempo con Dios. No cumplimos en obedecer sus mandamientos. Nosotros queremos que las cosas se hagan al plazo que nosotros queremos, pero nosotros no damos ni un pasito para agradar a Dios. Porque Dios dice, guarda mis mandamientos y vivirás tú y tu descendencia. ¿Y por qué nos pasan muchas veces cosas? ¿Por qué nos pasan muchas veces enfermedades? ¿Por qué nos pasan muchas cosas a veces que no entendemos? Oye, pero es que yo hablo la palabra, yo practico la palabra. Sí, pero no la ejercemos porque no obedecemos muchas veces. Entonces, dice que llegó en el 12, dice que llegó Samuel y le dijo, dice ahí que él tuvo miedo de los filisteos y vinieron contra él, y como no recibía respuesta de Jehová, ofreció holocaustos, el cual no le era permitido. Así también nosotros, miren, nosotros somos padres de familias, por lo tanto nosotros debemos de ser cabeza de familia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como somos padres, queremos que nuestros hijos obedezcan al pie de la letra, pero nosotros no obedecemos a Dios. Dios dice, consulta conmigo, tú eres mi hijo, y si tú eres mi hijo, por lo tanto tú tienes que consultarme a mí como tu padre. Y nosotros no consultamos, pero sí queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Por eso Jesucristo le dijo, ustedes hacen cargar a otros cargas que ustedes no quieren llevar. Y también así nosotros, también les queremos cargar a nuestros hijos cosas cuando nosotros no queremos ni siquiera mover un dedo para escudriñar la Biblia. Dice su palabra, desobedeció, tuvo miedo. Vámonos en el capítulo 15, del versículo 3. Capítulo 15 del versículo 3. Ahí le da, como que le da otra oportunidad al Señor. Dios es un Dios de misericordia. Y todos lo sabemos. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios te bendice, Dios te guarda, Dios te cuida, pero también es un Dios de fuego consumidor. Porque Él también castiga. Castiga a los que no obedecen. Su palabra dice que su palabra sale y no regresa si no trae fruto. Por lo tanto, tú puedes venir, ser un cristiano, estar todo el tiempo en la iglesia, pero el día que tú caes y te vas y haces pecados, no creas que hasta ahí quedó y ya, se acabó todo. No, el Señor te deja, te da permiso que te arrepientas y te vuelvas. Pero si tú no quieres, te va a hacer lo que Jonás. Se lo tragó la ballena el pez grande y fue y lo vomitó. Su palabra de Dios se tiene que cumplir a donde tiene que llegar. Si llega contigo, Tito, ahí se va a cumplir la palabra. Quieras o no, te guste o no, su palabra de Dios va a ti y tú la vas a cumplir. No importa de lo que te haya mandado, pero tú la vas a cumplir. Tú quieres huir de la presencia de Dios porque si yo no quiero, porque los hermanos hablan mejor que yo. ¿Y qué van a decir de mí? No es lo que digan de ti, sino lo que Dios ve en ti. Y tú la vas a hacer. Tú tienes que obedecer. Porque si no te obedeces, aunque vayas y te eches al mar, como hizo Jonás, y se lo tragó el pez grande, aún Dios desde ahí te va a sacar para que cumplas lo que el Señor quiere que hagas. Amén. Ahí le dice en el verso 15, en el capítulo 15 del verso 3, le vuelve a decir, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El Señor quiere que lo haga todo. Miren,
Mucha gente les va a preguntar, bueno, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda a matar hasta los niños? ¿Los niños qué culpa tienen? ¿Saben? Yo digo que los que preguntan eso son unos hipócritas o simplemente no saben. Una de dos, o no saben o realmente son hipócritas. ¿Cómo pueden decir por qué Dios, siendo un Dios de amor, manda a matar hasta los niños de pecho? Ah, en serio, sí te interesan ahora los niños, pero no das nada por el que está en la esquina tirado. Sí te interesa lo que Dios hace con los niños, pero no te interesa ir a levantar a alguien que está tirado en el suelo. Eso es ser hipócrita. Muchas veces nosotros, cuando tenemos casas, crece la hierba, ¿y qué hace? Para que se vea bien, hay que cortarla desde la raíz. Y cuando vienen las hierbitas pequeñas, sabemos nosotros que van a crecer y van a hacer lo mismo que las grandes. ¿Y qué es lo que hacen? Que también las arrancan. Pues así es Dios. A Dios nada se le esconde. Dios sabe, aún desde el vientre de la madre, sabe quién va a ser ese varón. Aún antes, desde el embrión, el Señor ya sabe quién vas a ser tú. El Señor sabe que tú ibas a estar aquí sentado oyendo su palabra, y Él sabe que esa palabra va a llegar en tu corazón y que tú te vas a levantar y vas a testificar de lo que Dios ya sembró en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios usa a quien Él quiere. Porque Dios quiere que su palabra llegue hasta los confines de la tierra. Porque Dios quiere que se salven todos. Dios nos ama tanto que Él quiere que su palabra, por muy vil que se vea esa persona, la va a hacer llegar por medio de esa persona. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento, eres una hechura, imagen y semejanza al Dios Todopoderoso. Su palabra dice que si tú no o nadie hablara su palabra, aún las piedras las haría hablar para que nosotros fuésemos. ¿Se imaginan hasta dónde Dios nos ama? Que aún las piedras nos hablarían para el arrepentimiento y venir a Cristo Jesús. Amén. Entonces, no hay que pensar mal o maquinar en nuestros corazones de decir, si Dios es bueno, ¿por qué manda a matar a los niños? Dios sabe quién va a ser ese chiquillo. Y Dios conoce, aún desde el vientre de la madre, conoce cómo va a ser ese varón. Amén. Nos dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agar. Otra vez desobedeció. Otra vez desobedeció Saúl. Dice que lo mandó a matar, lo mandó a hacer todo lo que Dios le dijo que hiciera. No importa bueno, sí importa todo lo que Dios te mande a hacer, pero a lo que yo voy es que cualquier cosa, cualquier actividad que Dios te mande, así te manden a lavar baños en una congregación, obedece. Porque Dios se complace más en la obediencia que en los holocaustos. Al ratito lo vamos a decir más. Su palabra de Dios dice en el verso 9 del mismo capítulo 15 de Primera de Samuel, en el verso 9, nos dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Se diga la injusticia que hay, aún de lo más vil. ¿Cuánta gente no es ambiciosa? Miren, yo no quiero que malinterpreten, por favor. Solo quiero que capten lo que Dios quiere decirnos. A mí también me habla. Aunque yo esté hablando detrás de este púlpito, no quiere decir que solamente a ustedes les está hablando. También a mí me está hablando. También a mí me está edificando esta palabra. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña que Saúl, que era muy ambicioso en querer agarrar de lo más gordo, lo más bonito, creyendo, o alguien le hizo creer que con eso iba a agradar a Dios. Y no es así. Hay muchos padres, escuchen, hay muchos padres que dicen, yo estoy trabajando, estoy sirviendo en la iglesia, pero yo creo que necesito más. Y agarran otro trabajo porque creen en su mente que sus hijos les tienen que dar lo mejor. Es que yo tengo que darle lo mejor a mis hijos. Yo tengo que darles, ¿por qué? Porque yo no tuve lo mejor. Por eso es que yo, perdóname Señor, pero yo voy a tener que agarrar otro trabajo para venir a darle lo mejor a mis hijos. Y no es así.
No es así. El Señor no quiere eso. Lo que Dios ya te está dando es más que suficiente. Recuerdo cuando Juan el Bautista andaba bautizando y estos soldados romanos le dijeron: ¿qué debemos hacer nosotros? Confórmense con lo que ya tienen y no exhorten, no roben, no hagan nada más. Solo confórmense y hagan obras de justicia. Hagan obras de justicia para que Dios los pueda ver y se pueda agradar de ustedes. Hay muchos testimonios de todos los que estamos aquí, los que servimos, de que estábamos mal, pero hemos entendido de que Dios nos pone donde nos pone y aún así nos sigue proveyendo, aún así nos sigue bendiciendo. Habemos muchos aquí de los que hemos pasado por situaciones demasiado fuertes, y créanme que el Dios el cual yo amo con toda mi alma me ha sacado, porque me han cerrado 1 o 2 puertas y Él me ha abierto como 10 puertas. Amén. Así es de que nosotros no debemos de ser como Saúl. Saúl dice que fue y agarró del ganado más gordo, de lo más bueno, y todavía ahí nos enseña que es ambicioso, desobediente, y él cree que su opinión vale más que la de Dios. No es lo que tú piensas, lo que tú crees, es lo que Dios cree y lo que Dios piensa. Jeremías 29 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, no tus pensamientos. Señor, perdóname, Padre, pero es que yo pensé, mi hijo, yo te perdono, pero tus acciones traen consecuencias. Yo te perdono, eso no es problema para mí, porque Dios es Dios y Él perdona. Los fariseos, los seduceos le decían, o los que lo perseguían le decían: ¿quién es este para perdonar pecados? Pues es Dios, es Jesucristo. Si yo los perdono, pero trae consecuencias sus acciones. Todo trae consecuencias. Por lo tanto, nosotros no nos metamos en la cabeza que por trabajar horas extras o agarrar otro trabajo, creemos que les estamos haciendo un bien a nuestros hijos. No. ¿Saben cuál es lo mejor? Esto. Lo que dijo Jesucristo con Marta. Marta, ¿que no sabes que María tomó la mejor parte? Tú afanada estás con tantos quehaceres. Estás como loca, corres para allá, para acá, vas para allá, vas para acá. Estás como loca en el trabajo. Yo no necesito que me estés sirviendo. Yo necesito que escuches el evangelio. Yo necesito que escuches la palabra, porque la palabra te va a hacer libre. La palabra te va a llevar al cielo conmigo. La palabra te va a hacer una hija mía, no una esclava del mundo. Los que son esclavos del mundo se afanan como Marta, se afanan estando todo el tiempo en los trabajos. Dios no quiere que tú seas esclavo del mundo. Dios quiere que seas un hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Y a todos los que creyeron a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de la esclavitud. ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí los que están cargados y cansados. Yo te digo algo: nadie en este mundo, nadie se ha muerto porque deba $1 millón, a no ser que sean como Judas. Judas se arrepintió. Judas cometió un gran pecado y fue y se arrepintió y aventó las monedas. Se arrepintió, pero no hubo cambio en su mente. Así nosotros venimos a la iglesia, vienen a la iglesia, se arrepienten, lloran, pero no vuelven para atrás. No hay cambio en su mente. Y Dios quiere que sean como Pedro. Pedro hizo también, lo negó a Cristo. Pedro lo negó. Pedro dijo: no, Señor, si todos corren, yo no correré, yo estaría ahí firme. Pero no, le dice Jesús: no, Pedrito, ya fallaste para empezar, porque te estás exaltando más que todos. No, él se arrepintió y Dios lo perdonó. Dice que lloró amargamente, pero sí hubo cambio en su mente. Judas no, Judas se arrepintió, pero no hubo cambio en su mente. ¿Qué fue? Tomó el camino más fácil que muchos toman aquí. Se les va el dinero, se les va el esposo,
o se les va cualquier cosa, o hasta se muere un hijo y se quieren ir al panteón junto con el hijo. En serio, como dijo Jesús, no saben lo que piden, no saben lo que hacen. Así nosotros no debemos de ser. Nosotros tenemos que ser más como María. ¿Qué hizo María? Vino a los pies de Cristo. Jesús le dijo, Marta, ¿qué no sabes que María tomó la mejor parte? Está a mis pies, así Dios quiere. Estén a mis pies y yo voy a obrar por ustedes. Nadie en este mundo se ha quedado sin comer. Dice su palabra de Dios en el libro de los Salmos: fui joven y envejecí y nunca en la vida miré a un justo mendigando pan. Nunca en la vida vio un justo mendigando pan. Dice su palabra en el libro de Deuteronomio: yo los pondré por cabeza y no por cola. Los hijos de Dios siempre somos cabeza, nunca somos cola. Amén. Bueno, nosotros no debemos de ser igual que Saúl. Saúl era un ambicioso. Él siempre quiso más su gloria que la gloria de Dios. El Señor le dice en el... y todo lo vil fue despreciable y lo destruyeron. Bueno, en el verso 11 le dice el Señor a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mi palabra. Hermanos, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, cada vez que actuamos por nuestras propias concupiscencias, cada vez que creemos, es que ya tengo canas, yo sé lo que hago, es que yo ya soy mayor, yo ya sé lo que pienso. No, dependemos de Dios. Cada vez que nosotros hacemos actos vergonzosos que no le gustan a Dios, fíjate cómo piensa. Y si él pensó así de Saúl, ¿cómo tú crees que piensa Dios por cada uno de nosotros cuando desobedecemos? ¿Cómo tú crees que piensa cada vez que dices, hoy no voy porque está demasiado frío? Hoy no voy porque mi hijo, o porque mi esposo, o porque mi esposa. ¿Cómo tú crees que piensa Dios cuando tú pones en primer lugar otras cosas, otras actividades carnales en lugar de lo celestial? Solo piensa. La Biblia es como un espejo. Si tú todos los días te ves en el espejo material, todos los días el espejo te está diciendo, mira, aquí tienes un barrito, aquí tienes esto, aquí tienes el otro, y todos los días te quieres cambiar para verte bien. Pues la Biblia es como un espejo. Todos los días la lees, todos los días estás en ella, y todos los días la Biblia te va cambiando. Todos los días la Biblia te va diciendo cómo debes de ser. Todos los días la Biblia te va diciendo todas tus verdades, cómo eras, quién eres. Y todos los días te va cambiando la Biblia para llegar a ser la persona perfecta que Dios quiere que seas. Amén. Por lo tanto, el Señor, mira lo que dice en el verso 11. Le dice el Señor a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis mandamientos, mis palabras. Así el Señor piensa por cada uno de nosotros. Sí, somos hijos de Dios, pero tú ¿cómo piensas por tu hijo o tu hija cuando no te obedece? ¿Cómo tú piensas por tu hijo y tu hija cuando cometen un pecado, cuando cometen o hacen algo que a ti no te agrada? Pues así Dios también. Eso es lo que hace el Señor. Eso es para que nosotros veamos que no nomás Dios dice, ay, mi hijo pecó, pero igual te sigo amando. No. Lo que está diciendo aquí, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y así también, si yo peco, ¿qué va a decir el Señor? Si yo engaño a mi esposa o cometo un pecado del cual le da vergüenza a Dios, ¿qué dice? ¿Qué va a decir? Me pesa haber puesto a César. Me pesa haberlo puesto como predicador, porque no cumple lo que yo le estoy diciendo. Y créanme que me ha pasado. He querido hacer lo que yo quiero, he querido predicar lo que yo quiero. He venido y aquí delante de ustedes el Señor me ha quitado toda la palabra, porque Dios entre la semana me pone qué hablar y qué decir, qué verso, qué no verso. Y cuando yo quiero hablar lo que yo quiero, el Señor dice, ok, yo me quito, habla lo que tú quieres, pero me pesa lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hablar no va a edificar a nadie. Aunque sea
aunque sea algo muy bonito lo que vayas a hablar, igual no edifica a nadie. Porque si no está su palabra de Dios en Cristo, no vas a poder edificar a nadie. En el verso 16 le declara lo que Jehová le ha dicho a Samuel. Vamos en el verso 16. Dice su palabra. En el verso 16. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame, te declaro lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Ahí prepárate, porque lo que le va a decir está en el verso 19. Vámonos al verso 19. Amén. Amén. Le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Dios? Sino que has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Le está preguntando, ¿por qué pues? ¿Por qué? ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y así nosotros, ¿por qué entonces? Solo no estoy preguntándoles. Ustedes, adentro de sí mismos, pregúntense, ¿por qué pues no han oído la voz de Dios y han hecho lo que Jehová les ha pedido? ¿Por qué no han hecho lo que Dios quiere que hagan? La obediencia, venir a Él y dar sus cargas. ¿Por qué quieren cargar sus propias cargas? ¿Por qué quieren decir, yo puedo, yo no necesito de nadie, no necesito de Dios? ¿Por qué no obedecen lo que Dios dice? No temas porque yo estoy contigo. No te afanes porque te vas a descomponer. Te vas a dañar. Dios no tiene palabra para dañar a nadie, sino para edificar al mundo. Y Dios quiere que tú escuches la voz de Dios. Dios quiere que escuches. ¿Por qué? Porque si tú tomas tus propias decisiones, todo eso va a traer consecuencias. Aunque ante tus ojos crees que es bueno lo que vas a hacer, si no está involucrado Dios en tus asuntos, no está bueno. No es bueno. Yo me he preguntado todo el tiempo, ¿por qué se me ha descompuesto el camión siempre? 3 años el camión descomponiéndose. Y yo le pregunté al Señor y me dice, es que yo no te lo di para que te haga rico, sino para que controles tus tiempos. Porque si yo te mando de chofer otra vez, te vas a esclavizar ahí y no me vas a servir mi palabra. No vas a escucharme como yo quiero que me escuches. Por eso te lo di, para que aprendas a depender de mí y para que aprendas a que tú tienes que controlar tus tiempos para atenderme a mí, no para tus deseos. No te di el negocio para que tú te hagas rico y cumplas todos tus deseos carnales, porque la palabra de Dios dice que todo lo que se hace amigo del mundo se hace enemigo para con Dios. Muchas veces tenemos que pensar en ciertos puntos. ¿Por qué esto? Todo un por qué tiene una respuesta si tú se la pides a Dios. Pero si tú no se lo pides a Dios, no vas a obtener respuesta, vas a seguir haciendo lo que tú quieres. Mira lo que dice en el verso 22. En el verso 22 le dice, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué pide el Señor? 2 cosas: obedecer y prestar atención a su palabra. Sí, Él se complace también en lo que tú le traes. Tú le traes, por ejemplo, pastor, quiero bendecir la iglesia con cualquier cosa porque es parte de Dios. Dios se complace con eso también. Pero eso no quiere decir que se complace más por eso que por tu desobediencia. Dios se complace más a que obedezcas su palabra y que escuches su palabra. Escuchar es no
tu opinión, es la opinión de Dios. Escuchar la palabra de Dios no es que yo lo sé todo, no, es que el Señor te va a hablar. Presta oído, pon atención a lo que Dios te está hablando. No nada más es leer, leer y leer, no, es escudriñar con mucho cuidado para que Dios nos hable. Por eso dice, oye hijo mío, mis palabras, inclina tu oído. ¿Cómo? Yo no sabía qué era inclinar el oído hasta que yo iba escuchando la palabra de Dios en el camión y yo hasta le hacía yo así, queriendo meter mi oído en la bocina. Eso es inclinar tu oído, yo no lo sabía. Y yo mismo, con mi instinto, cada vez que yo oía la palabra de Dios, le subía el volumen y el ruido del camión, pero yo le subía todo el volumen y hasta como que le hacía así. Quería como que mi oído entrara en la bocina. Eso es, inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mi palabra. Amén. Miren, su palabra del Señor nos dice de esta manera. Él quiere que oigamos, Él quiere que obedezcamos, pero para hacer todo eso necesitamos despojarnos de muchas cosas. Tú no puedes obedecer la voz de Dios, ni oír la voz de Dios, sin antes despojarte de ciertas cosas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 35:2. Génesis 35:2. Y los que lo tengan digan amén. Amén. Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mutad vuestros vestidos. Mudado. ¿Qué significa eso? Quitarlo. Y ponerse algo más espléndido, más bonito. Algo bonito. Pues el Señor quiere que te quites ese pecado, esa vestidura de pecado y te vistas de la gloria de Dios. El Señor, mira, el Señor te lo está dando gratis, no te está diciendo este vestido te va a costar. Bueno, sí cuesta, pero son ciertos sacrificios que tú tienes que hacer con tu propia vida. Pero no cuesta dinero, es gratis, solo obedecer y poner atención en la palabra de Dios. Eso es todo lo que quiere Dios. Él no quiere otra cosa. Ahora, tú puedes decir, bueno hermano, pero ahí dice que quitemos todos los dioses ajenos delante de nosotros. ¿Qué es lo que dice uno cuando un niño tiene o lo dejas por 3, 4 horas mirando el celular? ¿Parece tu Dios? Estás endiosado con todo eso. O cuando te vistes y tienes ese problema de comprar y comprar y comprar, estás endiosado con ciertas cosas. Quita esos dioses, despójate de todo eso y vístete de la gloria de Dios. Vístete del vestido nuevo que Dios te va a dar. Como lo que estaba diciendo el hermano Víctor hace rato. Dios ya te va a dar un nombre. Ese nombre se va a llamar, eres un varón de Dios. Me gusta cuando dice que antes, y no que lo vuelva a repetir, pero dice que antes las mujeres les decían chismosas, ahora ya no les dicen chismosas, ahora les dicen siervas de Dios. Me gusta más eso, a que les digan chismosas. No, me gusta más lo de siervas de Dios. Eso me gusta más. Su palabra de Dios dice que nos despojemos de todo, que quitemos todo. Y aquí está diciendo no nada más él, no nada más Jacob. No, dice que le dijo toda su familia, a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Le está diciendo a todos, así tú como padre de familia, tú tienes la responsabilidad en tu casa de decir, ¿sabe qué? Esto no está bien, vamos a limpiar, porque ¿qué dijo Samuel? Mi casa, no. Amén, sí, entonces sí. Mi casa y yo seguiremos al Señor, serviremos a Jehová. Mi casa es casa de oración. Tu casa tiene que ser casa de oración, que solamente el Dios vivo la ocupe. Nadie más. No idolatría, no hechicería, no brujería, no maldiciones. Porque las maldiciones, las brujerías no exactamente vienen de alguien que te va a hacer brujería. No. ¿Qué dice en Efesios, en el libro de Efesios? Que nuestra lucha es
contra los seres y potestades del mundo de las tinieblas, contra gobernadores de este siglo. Cuando el diablo no tiene a alguien quien te embruje o quien te maldiga, ellos mismos lo hacen, porque de ellos mismos viene todo eso. Ellos mismos. Pero ¿qué dice en la palabra? Oh Señor, vísteme de tu justicia, y por tu sangre soy redimido y justificado. Por tu sangre soy justificado delante de Dios. Mi cuerpo, mis miembros y las partes de mi cuerpo son instrumentos de justicia consagrados para el servicio del Dios Altísimo. Que tu cuerpo, tu casa, tu familia, tus hijos, todo lo que tienes sea consagrado solo para Dios. Pero tú no puedes compartir tu corazón con el mundo y con Dios. ¿Qué dice su palabra? Nadie puede servir a dos amos, porque vas a quedar mal con uno y vas a amar al otro. Entonces yo prefiero amar a mi Dios y quedar mal en el mundo. ¿Qué es eso? Que no me importa lo que digan de mí, no importa cómo me he visto, no me importa que me digan el aleluya, el apartado. Yo prefiero servir a Jehová, al Señor. Amén. No seamos como Jesús, ya lo dije. No seamos como Judas. Él se arrepintió, pero no hubo cambio en su mente. Nosotros sí, nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra mente. ¿Va a ser fácil, hermano? No va a ser fácil, pero no imposible. Dios dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios no. Amén. En primera de Juan 1:9 nos dice, primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Él pide, mira lo que está pidiendo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y luego en primera de Juan 1:9 dice, Él nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos va a limpiar. Solamente tienes que quitar todo lo que Dios no le agrada y Él te va a limpiar. Amén. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como dije desde un principio, no ocupan decírmelo. No ocupan decirme. Solamente ustedes examínense solos. Solamente ustedes pregúntense, ¿ya me despojé? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. ¿Ya me despojé de todo lo carnal y de todas las pasiones? ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También dijo que Él ya crucificó todos sus deseos en la cruz. No tienen que andar diciendo a nadie lo que les estoy preguntando. Ustedes mismos examínense, ustedes mismos háblense adentro de sí mismo. Hey, Ramón, mira lo que está pasando. ¿Ya crucificaste algo? ¿Ya te despojaste de esto? César, ¿ya te olvidaste de aquello? Solamente le perteneces a Cristo. Oye, pero tengo que trabajar. Yo también. Yo también tengo que trabajar. Pero mi mente está 100% con Dios. Dice su palabra en el libro de Mateo y en el libro de Marcos: ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. ¿Qué importa que andes trabajando si tu mente está siempre en el Señor? ¿Qué importa si estás trabajando? Se los digo porque yo trabajé en la construcción. Andaba en pico, pala, andaba en el martillo. Y muchos que trabajan en construcción conocen lo que es un martillo. Y aún así yo me ponía los audífonos, me tapaba y solo la palabra y el ruido lo olvidaba muy lejos. Y yo me excusaba, oye, te están hablando, no oyes, es que tengo que ponerme tapones, el martillo está fuerte. Pero todo ese rato yo ya me lo había comido de pura palabra. Amén. Así es de que despojémonos, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a Gálatas 6:14. Gálatas 6:14.
dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ya vieron, hermanos? Lejos esté de mí gloriarme, no que yo lo haya hecho yo por mí mismo. Es Cristo que me ayudó y fue el que crucificó todas mis pasiones. Gloria a Dios, porque créeme que no me gustaría regresar a mi pasado. No me gustaría para nada regresar a mi pasado. Yo estoy contento donde estoy. Gloria a mi Padre Santo. Vamos a leer estas últimas citas. Romanos 6, del 11 al 14. Romanos 6, del 11 al 14. Romanos 6, del 11 al 14. ¿Listos? Dice su palabra: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos en Dios, vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y ustedes ya no están muertos, ustedes están vivos. Ustedes son la luz de este mundo, porque Cristo ya les dio luz, ya les dio vida. Todos los que venimos a Cristo y todos los que han crucificado sus pasiones y deseos son de Cristo. Pero si tú te volviste otra vez al pecado, ¿de quién eres? Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 verso 7, que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Por lo tanto, tú no puedes decir que eres hijo de Dios si practicas el pecado. Tú puedes decir, yo soy hijo de Dios. Hermano, pero todos pecamos, sí. Pero una cosa es que de vez en cuando resbales y otra cosa es que practiques el pecado. No es lo mismo practicar que de vez en cuando te resbalaste. Todos lo hacemos, yo lo he hecho, yo he pecado, pero no todo el tiempo practico el pecado. Es como cuando dices una mala palabra, pero no todos los días lo dices. Se te salió, ni modos. Aquel que dice que no tiene pecados, dice la Biblia que es un mentiroso. Amén. Entonces nosotros pecamos, pero no quiere decir que practiquemos el pecado. Por lo tanto dice, no, el 11 todavía. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Considérense ya muertos al pecado. Ustedes ya son vivos, ya tienen luz, ya tienen vida por Cristo Jesús. Dice su palabra que su palabra es vida y es viva. Vida y viva. Por lo tanto, tú recibiste la palabra. ¿Qué es lo que ya hay en ti? Vida. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Muchas veces nuestro cuerpo nos incita a querer hacer algo, no le obedezcas. Tú tienes el control. Dios dijo, yo os doy poder para todo. Tú tienes el poder para decir, no lo voy a hacer, pero me gana el deseo, mi cuerpo no va a obedecer. Esto me viene a acordar de un testimonio pequeño, que lo voy a decir rapidito, de un hombre que era licenciado en Nueva York. Así es la historia. Dice que él por primera vez se congregó a una iglesia cristiana y dice que oyó el sermón del pastor y el pastor habló del ayuno. Entonces él dice que él quiso practicar ese ayuno. Dice, voy a practicar un día de ayuno. Y dice que empezó al otro día, declaró ese día de ayuno, pero dice que pasaba por enfrente de los restaurantes y ese olor le llegaba de la comida.
le empezó a doler la cabeza, le empezó el estómago, empezó a tener un día muy, muy, muy pesado. Pero aguantó el ayuno, aguantó el ayuno. Dice que cuando llegó a su casa, el cuerpo, la panza, pensaba que iba a comer. Y él le dijo, mira, vamos a hablar tú y yo. Mira, cuerpo, estómago, por cuanto tú me hiciste pasar un día demasiado malo, demasiado doloroso, con dolor de cabeza, con dolor de estómago, ahora te voy a castigar otro día más, para que aprendas a que yo tengo el control, no tú. Y él ayunó otro día, y su panza, su cabeza, todo su cuerpo no le dolía para nada. Quiere decir que nuestro cuerpo entiende, solo que nosotros obedecemos más las concupiscencias de nuestro cuerpo a lo que nosotros le decimos. Porque tú no vas a agarrar algo para llevar y está la lumbre, mete tu mano. Ahí sí dices que no. O los borrachos, tómate una cerveza. Van a decir que sí, pero los que no toman, simplemente no quiero. A la fuerza tiene, no quiero. Con un no es suficiente. ¿Qué dijo Jesús? Que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no. Por lo tanto, nosotros tenemos el control. Dios es un Dios poderoso. Dios dijo, yo os doy poder para que tengan ese poder de decir, no quiero, no lo voy a hacer, yo quiero servir a mi Dios. Hoy es un día muy, muy frío. No voy a ir a la iglesia porque está de más. No es así. No puede ser posible que vengan niños de 12, 13, 14 años y tú te quedes en tu casa. Por Dios santo, mira lo que dijo Saúl, mira lo que dijo el Señor con Saúl. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Pues no esperes que Dios piense lo mismo de ti. No pienses que el Señor diga, me pesa a César haberlo puesto para que dé mi palabra. Yo no voy a esperar eso. Yo prefiero oír y ser obediente a mi Dios. Amén. Dice su palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No le obedezcas, tú tienes el control. El 13, tú tienes el control, Él no tiene control de ti. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es presentar nuestros cuerpos al pecado? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Muchas veces, no voy a hablar muy a fondo, pero muchas veces prestamos nuestros pensamientos para pensar cosas malas. No se lo prestes al pecado. Tú dile no, hoy no voy a pensar. A mí me estaban pasando ahorita cosas. Ahorita me estaban pasando antes de entrar aquí. No vas a poder. No vas a hablar. Te va a pasar lo del domingo pasado. Te va a pasar lo que te pasó allá en tu casa. No vas a poder. ¿Y qué fue lo que hice? Postrarme, orar. Señor, pongo en ti todo esto. Controla mi ser, controla mi mente, reprendo todo mal pensamiento, todo espíritu de pensamiento inmundo, lo reprendo y lo echo fuera de mi vida. Y Dios te va a ayudar. El diablo dice, wow, no pude con este, pues ni modo, perdí esta vez otra vez. Y así va a seguir perdiendo cuando tú tienes control, cuando tú no prestas tus miembros a la iniquidad, cuando tú no prestas tus miembros al pecado. Por eso dice su palabra de Dios, nuestro cuerpo y las partes de nuestro cuerpo son instrumentos de justicia consagrados para el Dios omnipotente. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Que tus pensamientos sean justos, que tu hablar sea justo, que tu obediencia venga del corazón. Sí, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo he oído a hermanos que tienen unos deseos tan grandes de querer servir al Señor. Pues también nosotros hay que presentar vuestros miembros como
como miembros, instrumentos de justicia para el Dios omnipotente. El 14. Gracias, Señor Jesús. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Que me empezaba a juzgar, me empezaba a querer jugar la mente. Y ahí dice, el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Todos estamos bajo la gracia, no a la ley. ¿Por qué? Porque ya obedecemos. Solamente necesitamos un poquito. Solamente necesitamos un poquitito. Obedecer y prestar nuestro oído al Señor. Amén.